mi Redentor y roca. Hermosos cánticos navideños acabamos de entonar. Queremos reflexionar sobre ese día en que el Santo Hijo de Dios se encarnó y vino para morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Navidad, ese es el verdadero significado de la vida toda. Todo lo que tiene que ver con esta vida y con la vida eterna, todo pasa, atraviesa por el medio de la cruz del Señor Jesús. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, y allí vamos a estar leyendo los versos 18 al 25, en donde Mateo justamente nos da el relato de lo que fueron los acontecimientos que giraron en torno al nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces Mateo capítulo 1, verso 18 al 25 dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, como vamos a ver ahora en un instante, como en el Nuevo Testamento, la Biblia registra nacimientos de hombres que han sido realmente muy asombrosos. Es más, en donde ha habido una intervención milagrosa de parte de Dios para que estos nacimientos se pudieran producir. Recordamos, por ejemplo, el nacimiento de Isaac. Isaac, su madre Sara, esposa de Abraham, una señora ya de edad muy avanzada, 100 años aproximadamente, estéril ella, y sin embargo Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Se lo dijo a su esposo Abraham. Y ella en su interior se rió porque no podía creer de que a esa edad ella pudiera todavía tener deleite y poder concebir un hijo de su esposo, y sin embargo Dios tocó su vientre y ella pudo concebir de su esposo Abraham y nace Isaac, un nacimiento realmente asombroso. Pero Dios interviniendo allí. Esto lo pueden ver después en el libro de Génesis, capítulo 18. Cuando vamos al libro de los Jueces, capítulo 13, versos 2 al 5, allí también tenemos a otra mujer estéril. No sabemos su nombre. Sí conocemos el nombre de su esposo, que se llamaba Manoa, y esta mujer estéril al final, también por intervención de Dios, hace de que ella pueda concebir por fin de su esposo y dan a luz a Sansón. Sansón, este juez que estuvo allí juzgando a Israel por mucho tiempo, el tan conocido y tan fuerte Sansón como fue él. Después
Seguimos avanzando y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 20, nos encontramos allí también con otra mujer estéril, Ana. ¿Se acuerdan? La esposa de Elcana. Y Ana, ella también era estéril y no podía tener hijos. Pero Dios escuchó su ruego y se acercó y la bendijo y permitió de que ella saliera de su esterilidad y pudiera concebir de su esposo. Y dieron a luz ni más ni menos que al profeta Samuel, este profeta que ungió a reyes en Israel. Y si entramos ya en la época del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 11, allí tenemos el registro también de otra mujer estéril, que se llamó Elizabeth. Y Elizabeth tampoco podía tener hijos, sin embargo, Dios también se acordó de ella y también puso su mano sobre su vientre y pudo superar su esterilidad y pudo concebir también de su esposo, de quien iba a nacer ni más ni menos que el gran Juan el Bautista, de quien el mismo Señor Jesucristo declaró de que no había habido uno más grande entre los que nacen de mujer que Juan el Bautista. Y allí tenemos acontecimientos, nacimientos realmente que fueron muy, pero muy asombrosos. Sin embargo, nosotros acabamos de leer el nacimiento, lo que fueron los acontecimientos que giraron en torno al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo supera por lejos a cualquiera de estos otros nacimientos que hemos estado haciendo referencia recién. ¿Por qué? Porque María no era estéril, ella era virgen. Y sin embargo, lo que Mateo está relatando en este momento, muy a diferencia de los nacimientos que acabamos de relatar hace un instante, en donde hubo intervención de Dios, pero también hubo intervención de los esposos de estas mujeres. Muy a diferencia de esto, el caso de la concepción de María fue únicamente, dice Mateo, por obra del Espíritu Santo de Dios. No hubo intervención de hombre. Solamente Dios intervino allí. Ahora fíjense qué interesante, porque después de que Mateo ha establecido el linaje humano de Jesús, como vimos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Cuando estuvimos analizando la genealogía de Jesús desde el verso 1 hasta el verso 17, pues Mateo, después de que él ha establecido el linaje humano de Jesús, desde su padre José hasta David e incluso hasta Abraham, ahora lo que hace Mateo inmediatamente es pasar a mostrar el linaje divino del Señor Jesús. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar de que el nacimiento de este niño no iba a ser el nacimiento de cualquier niño, sino que este niño que estaba a punto de nacer iba a ser completamente hombre, pero también iba a ser completamente Dios. ¿Pueden verlo? En la genealogía, Mateo traza el linaje humano, pero a partir del verso 18 comienza a conectarlo con el linaje divino y lo conecta directamente con el Padre Celestial del Señor Jesús. Porque este es el propósito que Mateo tiene en mente, de mostrar que el nacimiento de este niño no es como el de cualquiera de los otros niños que hubieran nacido en el pasado, en ese momento, o que fuera a pasar en el futuro. Fue la única vez en la historia en donde habría de nacer este niño, quien iba a ser completamente hombre, pero también completamente divino, completamente Dios. Y este entonces es el propósito de los versos que van desde el 18 hasta el 25 que acabamos de leer,
Y en estos versos, Mateo nos está revelando 5 verdades que giran en torno a la importancia, la tremenda importancia que tuvo el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Por eso es de que vamos a estar hablando acerca de la concepción del Espíritu Santo, de la reacción de José, del nombre del Salvador, el nacimiento que fue anunciado muchos siglos antes y finalmente del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, en lo que hace a la concepción del Espíritu Santo, bueno, lo que estamos viendo, los versos 1 al 17, allí Mateo enumera la genealogía humana del Señor Jesús. A través del 18 comienza a establecer la genealogía divina, la cual conecta directamente al Señor Jesucristo con su Padre Celestial por medio de este acto sobrenatural y milagroso y de intervención del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a María, nosotros no tenemos demasiada información en las Escrituras. Tenemos algo de información, pero realmente no es mucha. Lo más probable es de que María haya sido nativa de Nazaret, que viniera de una familia pobre, de escasos recursos, pero ella era una mujer piadosa. Ella era una mujer que demuestra su sumisión al Señor cuando el ángel se le presenta y le da semejante salutación y semejante anuncio cuando le dice de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que ella habría de concebir y que en su vientre iba a ser la madre del Hijo del Altísimo, con todo lo que esto significaba. Eso lo pueden ver al relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 38. Pero ¿cuál fue la respuesta de María ante semejante anunciación? Ella dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Podemos entender todo lo que esto implicaba y lo vamos a ver en un instante, por lo que pasó en el corazón de José, y es lo que ha pasado en el corazón y en la mente de todos los habitantes, de todos los conocidos de esta muchacha virgen que de la noche a la mañana aparece embarazada. ¿Y quién le iba a creer que había concebido del Espíritu Santo? Nunca antes había pasado esto en la historia. No es que Dios tenía la costumbre de cada tanto en alguna etapa de la historia venir y hacer de que mujeres concibieran por obra del Espíritu Santo. Jamás en la historia había ocurrido ni habría de ocurrir. Fue un caso absolutamente único. Pero allí estaba María, una mujer sumisa a la voluntad de su Señor. Y de José sabemos menos que de María todavía. Es muy poca la información que tenemos de José. Sabemos, por lo que vimos en la genealogía, en el capítulo 1 de Mateo, verso 16, que el padre de José se llamaba Jacob. Mateo, en el capítulo 13, verso 55, nos dice de que José era carpintero. Y esos son algunos de los datos que tenemos acerca de José. Hay algunos más. Creo que el más importante de todos los datos que tenemos en la Escritura es lo que acabamos de leer en el verso 19, en donde dice de que José era un hombre justo. ¿Qué significa de que José era justo? Significa de que José, al igual que María, ellos eran verdaderos creyentes de Dios. Ellos creían realmente en Dios. Entonces José y María, ellos eran muy jóvenes cuando se comprometen, pero Mateo toma el cuidado y aclara de que ellos no tuvieron contacto sexual hasta después que nació el Señor Jesucristo. Mateo quiere dejar muy en claro esto porque esto es fundamental para entender quién es el Señor Jesucristo. La frase que dice de que antes de que ellos se juntasen se halló de que María había concebido del Espíritu Santo. Allí lo deja muy en claro. Antes de que ellos consumaran su matrimonio, ellos ya
María, siendo virgen aún, había concebido del Espíritu Santo. Ahora, la virginidad de María no solamente habla mucho acerca de su carácter moral y de su reputación, pero el hecho de que el Señor haya escogido a esta muchacha virgen habla también de que por esta razón también fue protegida la naturaleza de este ser divino que habría de ser concebido y habría de nacer. ¿Por qué? Porque si hubiese habido intervención de algún hombre, como fue en el caso de los nacimientos que relatamos recién, si hubiese habido intervención ya sea de José o de cualquier otro hombre en la concepción, pues entonces Jesús nunca se podría haber dicho de que Él fue divino, de que Él fue el Santo, el Hijo de Dios, y Jesús jamás podría haber sido nuestro Salvador. Fíjense la tremenda importancia de la doctrina del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Las propias afirmaciones del Señor Jesucristo acerca de Él mismo, que Él decía ser igual a Dios, hubiesen sido mentiras. La muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y su ascensión al cielo hubiesen sido absolutas mentiras. Cristo jamás podría haber hablado, ni sus apóstoles podrían haber hablado con certeza acerca de estos acontecimientos. Todo hubiese sido mentira, y lo peor es de que la humanidad hubiese permanecido perdida y condenada por siempre y para siempre. Entonces, Mateo está haciendo énfasis en esto, en que podamos nosotros entender la tremenda importancia que tuvo el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Por qué hubiese ocurrido todo esto? ¿Por qué la humanidad hubiese permanecido condenada por el resto de los siglos? Porque la naturaleza pecaminosa se transmite por descendencia humana, ¿no es así? Romanos capítulo 5, verso 12, Pablo lo dice de una manera muy clara, dice Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y obviamente está haciendo referencia a Adán, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, del momento en que Adán permitió que la naturaleza corrupta del pecado ingresara en su ser, a partir de allí esa naturaleza, de una manera misteriosa pero muy real, se transmite a toda la raza humana sin excepción. Por eso todos somos pecadores. Entonces, de esta manera, Jesús no tuvo un padre humano y por lo tanto Jesús en este sentido no participó de esta herencia corrupta. Se corta esa transmisión del pecado porque Jesús no nace por intervención de un padre humano. Ahora alguien podría decir, y con mucha razón, ¿y qué pasa con María? Si María también era pecadora. ¿Qué pasa? ¿María no pudo haber transmitido la naturaleza de pecado al Señor Jesucristo? Porque el Salmo 51 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que no solamente la transmisión de la naturaleza pecaminosa viene por parte del hombre, del padre, sino también de la madre, porque todos somos pecadores y María ya quedó establecido de que ella también era pecadora. Ahora, la respuesta a esta pregunta, que es absolutamente genuina, la tenemos en parte en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. Justamente en la visita del ángel a María, el verso 34, en la conversación del ángel con María, María entonces le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Una traducción más correcta, en realidad en los originales, no dice el santo ser, sino que dice por lo cual lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vemos la intervención de Dios, el poder del Espíritu Santo protegiendo a la persona del Señor Jesucristo de una manera sobrenatural, poderosa, de la contaminación en términos espirituales de María. Y esto santo que iba a nacer fue absolutamente protegido de ser contaminado también por el pecado de María. Jesús solamente se apropió de los aspectos biológicos de su madre y entonces allí sí fue formada su parte humana, pero de ninguna manera él fue contaminado por los aspectos espirituales de su madre, porque fue protegida por el poder de Dios. Entonces, al ser concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, su humanidad era absolutamente real. Jesús era absolutamente humano, 100% hombre, pero al mismo tiempo, por la intervención del Espíritu Santo, también Él fue completa y plenamente divino. Él era Dios hecho hombre. Tremenda verdad, con el peso de la importancia que esto tiene para la doctrina de la salvación de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay otro aspecto más, el segundo aspecto en que Mateo quiere dejar en claro con respecto al nacimiento virginal de Cristo, y esto tiene que ver con la reacción de José. José era un hombre justo. Y por la razón de que él era un hombre justo, él era un hombre piadoso, él era un hombre temeroso de Dios, él ahora estaba al frente de dos grandes problemas como mínimo. En primer lugar, él, debido a su carácter piadoso, él sabía de que ya toda la ilusión de poder contraer matrimonio con María, todo eso había sido descartado, todo eso se había tirado por la borda. Él no podía seguir adelante con este matrimonio a causa del embarazo de María. Él sabía de que él no era el padre de ese bebé. Y de manera lógica y natural, ¿qué fue lo que pensó? Pues María me engañó y entonces ha concebido de otro hombre. Entonces él, por ser un hombre justo y temeroso de Dios, él sabía de que no podía seguir adelante con su matrimonio. Ahora, en segundo lugar, es realmente admirable el carácter de este hombre de Dios, porque él amaba a María. Y podemos comenzar a imaginar lo que pasó en el corazón de este hombre de Dios. Y debido a su amor por ella, él en ningún momento se le cruzó por su mente avergonzar a María, esto es, exponerla públicamente, que era la costumbre de aquel tiempo ante una situación de estas características. Las mujeres eran avergonzadas, eran expuestas públicamente, pero él no quiso saber nada con esto. Es más, él se negó también a exigir, ¿qué cosa? La muerte de María, porque ¿se acuerdan lo que exigía la ley en un caso tan pero tan particular como este? Lo vemos en Deuteronomio, capítulo 22, versos 23 al 24. ¿Qué es lo que pasaba si una muchacha virgen estaba comprometida y tenía relaciones con otro hombre y concebía de este otro hombre? ¿Qué es lo que establecía la ley? Pues bien, lo dice claramente Deuteronomio 22, 23 al 24, dice: si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad
y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven, porque no pidió socorro en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así extirparás el mal de en medio de ti. Hermanos, esta ley todavía estaba vigente y esto es lo que le correspondía a José exigir con respecto a lo que María había hecho contra él. Él tenía derecho a decir, apedreen a María por lo que me ha hecho, que muera. Ahora conectamos esto de nuevo con el carácter piadoso de María, porque ella sabía que se iba a exponer a esta situación cuando le dijo al ángel que el Señor haga con su sierva lo que Él quiera, que sea su voluntad. Volvemos a entender el carácter piadoso de María. Estamos viendo ahora el carácter piadoso, santo y misericordioso de José. Y realmente no nos dice la Escritura de que José, no nos dice exactamente cuáles fueron todos esos sentimientos que se manifestaron en el corazón de José, pero no nos dice de ningún momento de que él sintiera ira contra María, o resentimiento, o amargura, o deseos de venganza. Al contrario, lo que estamos viendo es el carácter de un hombre que estaba sufriendo horrores, que su corazón estaba partido por la mitad, pero sin embargo estaba mostrando amor y misericordia para con esa mujer a la cual todavía él amaba. Él había sido avergonzado, pero su preocupación era para que María no fuese avergonzada, ni mucho menos apedreada. Por eso dice Mateo de que José no quiso infamarla en público, poniendo al descubierto el supuesto pecado de ella. Porque José amaba profundamente a María y entonces, ¿qué hizo? Decidió dejarla secretamente. ¿Se imaginan el corazón de este hombre? Ahora, en algún momento, José, abatido por la situación, se habrá sentido cansado y se fue a descansar. Y dice de que, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y la aparición de este ángel de Dios lo que hizo fue calmar el corazón de José. Fue calmar los temores de José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora volvamos a la mente de Mateo por un instante, porque sí, es toda una historia muy conmovedora, todo lo que estamos hablando, la misericordia, la supuesta infidelidad, todo esto fue real, es realmente asombroso, pero el propósito de Mateo, aparte de contar cómo fueron los hechos, él sigue subrayando y afirmando de manera contundente que todas las cosas que ocurrieron en el momento de la concepción del Señor Jesucristo fue una obra sobrenatural de Dios. Todo esto que está ocurriendo es por causa de la intervención sobrenatural de Dios. Entonces, a pesar de que Jesús no era hijo de José, y es lo que Mateo está queriendo dejar bien en claro, José sí iba a ser el padre de crianza de este niño. Y ante las autoridades y ante el gobierno, él iba a ser el padre legal y Jesús iba a ser el hijo legal, en estos términos nada más. Pero realmente lo que está diciendo Mateo es de que el padre del Señor Jesucristo era Dios, quien lo concibió por la obra milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Hay una tercera verdad en la que Mateo nos habla respecto al nacimiento virginal de Cristo y tiene que ver con el nombre del Salvador. Dice, verso 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este no es un detalle menor. Y volvamos, por favor, a meternos en la mente de Mateo, queriendo subrayar la importancia de que este no había sido el nacimiento de cualquier niño. ¿Por qué? Porque ahora está enfatizando lo que el ángel le dijo a María, y lo que vemos es de que el ángel, obviamente obedeciendo órdenes de Dios, no le permitió ni a José ni a María, no les dio la libertad de elegir el nombre de este niño que iba a nacer, como era lo normal, como era lo acostumbrado. Como ocurre en nuestros días, son los padres quienes generalmente pasan meses y semanas. Yo conozco el caso de unos padres que no sé si hasta el día de hoy han elegido el nombre del chico, y nace creo que mañana, y ahí estamos esperando el nombre. Pero lo natural es de que los padres sean quienes escogen el nombre de sus hijos, pero Dios no se lo permitió ni a José ni a María, sino que fue el Padre Celestial quien escoge el nombre de su Santo Hijo. Es Él quien tiene el derecho de hacerlo, y le comunica a José y le dice: vas a llamar su hijo Jesús, llamarás su nombre Jesús. Pero no solo esto, sino que también le informa cuál es el significado de este nombre. Y Jesús significa sencillamente Jehová salvará. Entonces es un nombre que tiene mucho peso y que tiene muchísimo significado, porque estaba hablando de cuál iba a ser la misión de este niño que estaba llegando al mundo. Este niño que iba a nacer de María no solamente venía para testificar acerca de la salvación de Dios, sino que Él mismo iba a hacer esa salvación. Él era el Salvador. Él era el instrumento por medio del cual Dios iba a ofrecer salvación a todos los hombres. ¿Por medio de qué? Y acá conectamos, e indefectiblemente cada vez que llega la época de Navidad debemos conectar el pesebre con la cruz, hermanos, porque si no, no estamos predicando el verdadero mensaje de la Navidad. ¿De qué manera Jesús iba a mostrar cuál era el propósito por el cual Él vino al mundo para ser el Salvador? Muriendo en aquella cruz, que estaba un poco más de 30 años después del momento de su nacimiento. Jesús vino para nacer, pero también Él vino para morir en aquella cruz. Juan 10:11, el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora Mateo pasa a la cuarta verdad que está encerrada en este tema respecto al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con que Mateo ahora dice: este nacimiento fue algo anunciado, fue realmente anunciado, y fue anunciado hace muchos años atrás. Y Mateo se va a remontar solamente 700 años atrás. Antes de eso también había sido anunciado, pero él se remonta 700 años atrás y va a citar al profeta que profetizó la llegada y el nacimiento de este niño, que obviamente fue el profeta Isaías. Entonces eso es lo que está haciendo en este momento Mateo. Él está explicando de que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo no es algo que le haya tomado quizás algunos lo tomó por sorpresa, pero no a Dios, no a los profetas y no a aquellos que sabían las Santas Escrituras, porque ya había sido anunciado por Dios de que el Mesías de Dios iba a nacer de una virgen. Cuando Mateo dice todo esto en el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Cuando dice todo esto, está haciendo referencia otra vez a todos estos acontecimientos, a todo lo que él viene relatando, a todo lo que viene girando en torno al nacimiento del Señor Jesucristo. Todo eso fue profetizado. Y todo esto fue dicho por medio del profeta Isaías. Y Isaías, capítulo 7, verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Ahora Isaías, en este momento, él realmente está profetizándole al rey de ese momento, que era el rey Acaz. La nación de Israel estaba pasando por un momento de crisis. El reino de Judá estaba siendo otra vez amenazado por sus enemigos, y Dios le envía a Isaías para decirle al rey que no tuviera temor, que él mismo le iba a dar una señal de salvación. Pero miren cómo actúa Dios muchas veces. A nosotros que andamos tan apurados y esperando las respuestas de Dios, que Dios nos responda hoy o mañana más tardar. Dios se tomó 700 años para cumplir con esta promesa que le hizo el rey Acaz por medio de Isaías. Y esto ocurrió en el momento de la concepción y del nacimiento del Señor Jesucristo, quien tanto Isaías como Mateo le atribuyen otro nombre más a Jesús. Y dicen de que el Santo Hijo de Dios se iba a llamar Emmanuel. Y Mateo nos aclara y dice que significa Dios con nosotros. Una vez más, ¿no? Es como que Mateo tiene allí el marcador rojo y subraya una y otra vez: el nacimiento de este niño no es cualquier niño, es Dios quien ha venido a habitar en medio nuestros para traernos su salvación. Anoche tuvimos acá un momento de muchísimo gozo. Yo la verdad que estaba muy conmovido por lo que pasó. Tuvimos ahí a cargo de Mauricio y Claudia la reunión de jóvenes y adolescentes, y fue realmente un tiempo maravilloso. Vinieron 11 chicos y la iglesia estaba decorada de una manera hermosa, y tuvieron juegos y la pasaron bárbaro los chicos. Y después Mauricio dio un muy buen mensaje acerca del verdadero significado de la Navidad, y tocó este pasaje en Mateo, en donde Mateo dice de que ese niño se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y después uno de los chicos me llamó, que es la primera vez que viene él, que yo lo conozco, y me preguntó, me dice: ¿cómo es de que Jesús también se llama Emmanuel? Dice: yo nunca había escuchado esto. Y eso me dio pie para explicarle y contarle. Y yo le dije: ¿vos sabías de que el Señor Jesucristo es Dios? Y me dice: no, nunca en mi vida había escuchado esto. Y pudimos sembrar en el corazón de todos esos chicos, y de este chico en particular, el verdadero mensaje de la Navidad. Fue glorioso, pero esto fue lo que pasó. Dios con nosotros. Como para que no nos quede ninguna duda de cuál es la naturaleza y la esencia de este niño a punto de nacer. Juan lo dice de manera contundente. Juan no le interesa entrar en genealogía, ni mucho menos. Juan comienza su evangelio diciendo: Jesucristo es Dios. Punto. Juan 1:1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Obviamente, hablando del Verbo, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el verso 14? Y el Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Y finalmente, la quinta y última verdad de la que nos habla Mateo respecto al nacimiento virginal del Señor Jesús tiene que ver con el nacimiento en sí. Verso 24 al 25 del capítulo 1 de Mateo dice: Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que José haya despertado del sueño significa de que la revelación de Dios por medio de su ángel, todo esto le llegó a José mientras él estaba durmiendo. Y no sabemos nada de cuál fue la reacción inmediata de José, excepto lo que dice la Escritura, que él al instante que hizo, obedeció. Obedeció, haciendo tal como el ángel del Señor le había mandado. Ahora, pongámonos un instante en los zapatos de José de nuevo. Podemos quizás imaginar lo que pasó en el corazón ahora de José. Ese corazón que estaba partido comenzaba de nuevo a ser restaurado. Sus emociones, sus sentimientos de angustia, de tristeza, de que todo estaba perdido, todo eso desaparece. Y ahora Dios viene y consuela su corazón y dice: José, no temas, no pasa nada, al contrario, está pasando algo glorioso y vos estás teniendo el privilegio de ser parte de esto que está pasando. María ha concebido, sí, pero ella no te ha engañado, ella no te ha sido infiel. Lo que ha ocurrido en el vientre de ella es una obra poderosa, sobrenatural, milagrosa y misericordiosa de Dios. Porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Y allí de nuevo, José, se imaginan la alegría, el gozo, se levantó de su depresión, de su cama, y él iba a tener el tremendo privilegio también, no solamente ahora de ir a buscar a su mujer amada y decirle: vamos a seguir para adelante con lo nuestro, pero sino que también él iba a tener el privilegio de poder cuidar al propio Hijo de Dios. Él iba a ser un padre de crianza, pero imagínense semejante privilegio y tremenda responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. Ahora, todas estas cosas nos hablan del carácter de este hombre. Nos hablan porque es inconcebible de que Dios fuera a confiarle el cuidado de su propio hijo a un hombre que no fuera un hombre de Dios, a un hombre que no fuera un hombre temeroso de Dios ni fiel a Dios. Dios no le iba a confiar el cuidado de su hijo a cualquier hombre. Entonces, todo esto nos habla mucho acerca de José, de su carácter, aunque no sabemos mucho de él. ¿Qué más sabemos de José? De que cuando nació Jesús, llevó al bebé al templo para presentarlo, como era la costumbre judía. ¿Qué más sabemos? De que después, para cuidar la vida de Jesús, tuvo que escapar con María a Egipto por causa de Herodes, que se puso como loco, ¿se acuerdan? Entonces tuvieron que huir a Egipto para preservar la vida del niño, pero después regresaron, y después de eso lo que sabemos es de que un día, y que obviamente ha sido la costumbre habitual cada año, de subir con su familia a Jerusalén, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Y la última fiesta que tenemos conocimiento que Jesús celebró con sus padres fue cuando tenía 12 años. Si después lo siguió haciendo con sus padres o no, no tenemos registro de eso, pero la verdad es que es lo que más sabemos de José. No sabemos mucho más allá de eso. No sabemos cuándo fue que murió José, pero es muy probable de que haya sido, no lo sabemos, pero es probable antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Lo que sí sabemos contundentemente de que al momento de que Cristo fue crucificado, José ya había muerto. ¿Por qué? Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. Jesús, estando allí ya en las últimas horas, en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Juan 19, 26 y
y 27, creo. Juan 19. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces José ya no estaba. Los hermanos de Jesús no creían todavía en Cristo. Después, en el libro de los Hechos, vemos la conversión de ellos. Entonces, otra vez, Jesús mismo tampoco iba a confiar el cuidado de su madre a alguien que no fuera un hombre piadoso, un hijo de Dios, y ahí estaba Juan. Y obviamente, la ceremonia de bodas, si es que la tuvieron, calculamos que sí, porque era costumbre, entre José y María, todo esto habrá ocurrido después de que María concibió a su primogénito. Y todo esto Mateo lo está dejando muy, muy en claro. No se habla de la boda, estamos suponiendo. Pero lo que Mateo está queriendo dejar en claro es de que María permaneció virgen hasta que dio a luz al Señor Jesús, a su primogénito. Después sí sabemos de que ellos tuvieron otros hijos y Jesús tuvo muchos hermanos y hermanas. Pero todo esto fue después de que Jesús nació. Y como acto final de obediencia a las instrucciones de Dios por medio del ángel, José le puso el nombre que el ángel le dijo que debía ponerle y le puso por nombre Jesús a este niño, porque él habría de ser el Salvador. Entonces vemos todos estos detalles, todos estos datos importantísimos. La tremenda importancia de esta enseñanza, de esta doctrina del nacimiento virginal de Cristo, todo lo que esto involucra, pero al final el nacimiento sobrenatural de Jesús, la manera en la que nosotros podemos entender, si se quiere también, de que Él realmente fue hombre, pero que también fue el Santo Hijo de Dios, fue a causa de la vida de pecado que Él vivió. Allí tenemos la mayor evidencia de que Él no era un niño cualquiera, de que Él no fue un hombre cualquiera. Él era hombre, pero Él también era Dios. Y la evidencia es de su vida absolutamente sin pecado. Jesús jamás cometió ni un solo pecado. Ni con sus pensamientos, ni con sus hechos, ni con sus palabras, ni por omisión. Jesús jamás cometió ni un solo pecado. Y esto es evidencia contundente de su deidad, su vida perfecta. Y esta fue la razón por la cual Dios Padre fue el único sacrificio en el cual Él se agradó. No existía ninguna otra manera, no existía ningún sacrificio ni ninguna obra de ningún ser humano en la tierra, porque todos eran pecadores, todos somos pecadores. Cualquier oferta, cualquier ofrenda a Dios de parte de los hombres está manchada por sus pecados. No sirve, dice Dios. La ofrenda tenía que ser perfecta, sin mancha, sin pecado. Por eso es de que Pedro nos dice en Hechos 4:12, hablando del Señor Jesucristo, Él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre del Señor Jesucristo, la vida impecable del Señor Jesucristo, es lo que el Padre Celestial aceptó como pago por nuestros pecados. Y hermanos, otra vez, este es el mensaje de la Navidad. Este es el mensaje no solamente de que un niño llamado Jesús nació en el pesebre y qué lindo los animalitos y qué lindo el pesebre y las lucecitas y los regalos, todo eso está muy bien,
pero necesitamos equipararlo con todo el resto de la historia. El verdadero mensaje de la Navidad es de que este niño que nació en aquel pesebre no era cualquier niño, era el Santo Hijo de Dios, quien nació de una manera milagrosa, sobrenatural, todo lo que implica el nacimiento virginal de Jesús, que por esta razón vivió una vida absolutamente perfecta y por esta razón pudo ir y entregarse en sacrificio por nuestros pecados en aquella cruz. Esta es la gloria del mensaje de Navidad, y el mensaje de Navidad no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. Y la evidencia de que Él era Dios hecho hombre, la evidencia de que Dios Padre aceptó su sacrificio, la evidencia de que pagó absolutamente por todos nuestros pecados, fue de que al tercer día, ¿qué pasó? Dios lo levantó de entre los muertos. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Señor, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por aquel pesebre, por todos aquellos acontecimientos. Te damos gracias y te alabamos por todo lo que tiene que ver con esta tremenda importancia del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Te damos gracias por su vida perfecta, te damos gracias por haberte despojado de tu gloria y haberte hecho hombre. Te damos gracias por haber venido a nacer, pero también a morir por nuestros pecados. Te damos gracias porque en tu santidad y tu poder derrotaste al poder de la muerte, del pecado, del infierno, de Satanás, y nos has hecho libres. Y en ti, Señor, y nada más que en ti, tenemos asegurada la salvación y la vida eterna de nuestras almas. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? Te amamos, te adoramos, te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.